Pues buenos días, gracias una vez más por invitarme a participar en estos seminarios. Que estábamos comentando antes que, bueno, que el número de inscritos es bastante más de los que estamos ahora en presencial, pero nos hemos acostumbrado ya a que debido al buen servicio que dais en el link de hacer llegar los vídeos de las sesiones, pues estamos perdiendo un poco el directo y luego sé por personas que se apuntan que luego lo ven en diferido, pero bueno, a mí me gusta más teneros cerca. Bueno, este seminario es de los primeros que hicimos en los últimos años sobre explotar el valor de los datos con Minitab y efectivamente, tal como comentabas, pues un momentito. Bueno, tal como comentabas, pues cada vez nos están llegando más datos a través de los desarrollos tecnológicos, está siendo más barato recoger los datos y más fácil incorporar dispositivos para recogerlos. Estamos cayendo un poquito en la trampa que va más rápido la colecta de datos que las habilidades para sacar valor de ellos. Entonces estamos en algunos sitios convirtiendo grandes almacenes de datos que luego vendrán las políticas de reciclarlos y de pensar qué datos no hay que recoger cuando ya están los almacenes llenos. Bueno, lo que yo me voy a dedicar a orientar en este seminario es un poquito los pasos iniciales de cómo las organizaciones o las personas van entrando de una manera un poquito más profunda en el análisis de los procesos a través de los datos, es un medio los datos, para identificar qué elementos aportan valor y probablemente esos datos que están aportando valor ser una referencia a futuro para seguir recogiéndolos y tratarlos. Y aquellos que no aportan valor, pues probablemente se quedarán en el almacén ocupando un espacio o puede ser que sirva de valor para otras personas que los utilizan para otros fines. En el mundo industrial, que es donde trabajo yo, y en particular en los procesos industriales, pues normalmente los datos tienen estas características, están estructurados, no son problemas típicos de Big Data de datos de comportamientos de personas con fuentes diferentes, están estructurados en torno a una trazabilidad en el tiempo o una unidad de producto. Se refieren a actividades que ya existen en la empresa, luego intentamos profundizar en estas actividades si las podemos mejorar. O sea, no usamos los datos para generar nuevos negocios, sino que usamos los datos para analizar las actividades que ya existen. Y el foco, efectivamente, de estos datos sobre actividades que ya existen es para intentar entender el comportamiento. Usamos los datos creando habilidades para pensar diferente, pues para diagnosticar, por ejemplo, sobre los procesos y siempre con la finalidad de extraer conocimiento o sabiduría de los procesos que redunde en algún retorno económico. O sea, los datos nos han de aportar un valor, bien para mejorar lo que existe, bien para innovar en nuevos productos o procesos, siempre buscando ese retorno que emana del conocimiento de lo que ya hacemos. ¿Vale? Vale, entonces el seminario pretendo inspirar a los asistentes en el modo en cómo nos acercamos a los datos con esta finalidad de aprender, extraer conocimiento. Y bueno, esta manera de extraer valor es porque acabamos trabajando con hipótesis sobre los comportamientos y vamos elaborando preguntas que los datos nos van a ayudar a contestar. Bueno, solo comentar que ese retorno económico viene o por reducción de coste, rendimiento o mejora de calidad, predicción. Cuando decimos valor de los datos, que es el título del seminario,
es porque el impacto económico que vamos a obtener de esa sabiduría o conocimiento supera el esfuerzo económico que supone recogerlos o analizarlos o interpretarlos. O sea, hay valor cuando ganas, estás dispuesto a pagar el esfuerzo de todas estas actividades porque hay un retorno importante. Recoger por recoger no es valor de los datos, que en muchos de los casos se está haciendo así, recoger datos pero no aportan valor porque no hay un impacto económico en el análisis de ellos. También me gusta decir, para poner un poco el marco en el que trabajamos, que en estos momentos hay al menos como 4 protagonistas de estas actividades de extraer valor. El cliente o experto del proceso al que se va a poner contento si identificamos elementos que le aportan valor. Un experto, experta en, yo le llamo ingeniería estadística, algunos le dirían científico de datos, bueno, los que elaboramos tácticas y habilidades de pensar para integrar el conocimiento que tiene el cliente o el experto del proceso con los datos. Somos un enlace entre los datos y la sabiduría, las hipótesis o los retos para trabajar en el futuro. Están muy importantes los que nos facilitan los datos, porque cada vez hacemos menos actividades de ir a recogerlos, sino que ya está la tecnología que los recoge y están guardados en repositorios, que a veces nos cuesta tenerlos en el ordenador, ¿no? En Minitab, por decirlo de una manera. Entonces necesitamos que las personas que están, facilitadores, que nos ponen ya los datos en el ordenador, ¿vale? Y hay una cuarta protagonista que empieza a surgir, que son los desarrolladores digitales, aquellos que cuando extraemos valor de los datos, explotamos ese valor que hemos obtenido creando estándares para que perdure esa manera de extraer valor y cree esos estándares de cómo seguir mirando el proceso bajo esos datos que hemos encontrado. Y de ahí surjan aplicaciones digitales. Entonces, el desarrollo digital es un aliado en esta manera de trabajar para que entienda qué elementos aportan valor y si ya están los datos, desarrolla aplicaciones visuales de cómo explotarlos, o si no se han desarrollado y vemos que son importantes para que elaboremos qué datos se han de recoger. Bueno, y las actividades principales para extraer valor están relacionadas con el diagnóstico, con entender la variabilidad, comprender cuáles son las causas, optimizar, experimentar o monitorizar. Y yo lo que más voy a hablar hoy es del diagnóstico, de la parte más sencilla, de herramientas sencillas de cómo extraemos puntos que nos aportan valor, y que tiene grandes oportunidades de crear valor en las organizaciones con cosas sencillas. En próximos seminarios solemos hablar de la parte de monitorizar, pues con algunas herramientas como son control estadístico de procesos a medida de cada proceso, o de optimizar con diseño de experimentos, y también hay más seminarios de comprender la variabilidad. ¿Vale? Estas actividades he comentado que son las que extraemos valor. Minitab, ¿cómo entra aquí? Bueno, Minitab es una herramienta que nos facilita llegar a las respuestas en la manera en que pensamos sobre los procesos a partir de los datos. O sea, ayuda a ejercitar ese pensamiento estadístico porque, bueno, el usuario hace preguntas al proceso, al paciente, suelo decir yo, teniendo en cuenta lo que sospecha, lo que imagina que tiene el proceso y que espera ver como un síntoma, y hace esas preguntas sabiendo que Minitab tiene una serie de herramientas que me permite ver estos síntomas de aquello que yo sospecho. Pues está la persona que tiene estas habilidades de preguntar y que va a usar Minitab para analizar síntomas, y yendo a Minitab con este tipo de herramientas que uno imagina, pues descubre a través de lo que surge de Minitab
teniendo la habilidad de cómo mirar y explotar esta información, unas respuestas que dan lugar a unas conclusiones. O sea que, comparando la analogía con médicos de procesos, Minitab es pues toda esa colección de rayos X, escáner, o sea, herramientas que en manos del médico de procesos te permite analizar los síntomas para avanzar en el conocimiento. Bueno, el seminario lo voy a usar con 5 casos si me da tiempo, para ver cómo nos vamos inspirando en extraer valor de los datos, y son 5 casos reales. 4 hay de procesos industriales y 1 hay de educación, que no tiene que ver con el proceso industrial. Los he elegido porque cada uno voy a utilizar una manera de aproximarme al proceso de manera diferente. En próximos seminarios, como os he comentado, hablamos de extraer valor de los datos a través de la predicción o extraer valor de los datos a partir de la experimentación, y también extraer valor de los datos a partir de la monitorización, que se me ha olvidado poner. Bueno, estos son los casos. En Minitab voy a tener distintos repositorios de datos y voy a ir poquito a poquito con cosas sencillas, ¿vale? Bueno, me voy primero. Entonces, la estructura del PowerPoint que os haré llegar, en todos está el caso, la pregunta, la explotación de los datos con Minitab, y luego vendrá respuestas y un pequeño diagnóstico. O sea, un avance en el problema a través de lo que he visto. Es muy sencillito lo que he preparado hoy. Lo que quiero es que se vea la estructura de cómo uno piensa y cómo con herramientas sencillas pues puede llegar a ir descubriendo, ¿vale? Perdón. Entonces, este primer caso se refiere a... tenemos un cliente, voy al primero. Vale. Vale. Tenemos una empresa que está sirviendo unas piezas al mercado, y tenemos un cliente insatisfecho, o que está reclamando, que nos está llamando la atención porque está encontrando muchos defectos, ¿vale? Y nos dice que tenemos que tomar un plan de mejora para intentar reducir el defectivo que le estamos mandando, ¿vale? a este cliente externo. Y nos está enviando periódicamente información sobre las piezas que está encontrando defectos. Os informo que estas piezas son piezas de fundición que fabricamos en moldes de donde hay 2 piezas por molde. Y entonces la información que nos está mandando es el tipo de defecto que está encontrando, el día en que se fundió esta pieza de fusión. Bueno, esto pone 1, 2, 3, depende del día, y si la huella es de izquierda o derecha, si es huella 1 o es huella 2. Esta es la información. Entonces tenemos, bueno, en un repositorio de datos una lista de todos los defectos que nos va mandando. Encuentra arena, encuentra fugas, encuentra defectos de forma. Entonces son distintos defectos que está encontrando y tenemos una gran lista. Entonces queremos crear una táctica de cómo utilizamos estos datos para ir hacia la mejora continua. Bueno, una de las primeras cosas que uno hace cuando tiene muchos defectos es pensar a ver si se cumple el principio de Pareto, de que unos pocos defectos son la causa de la mayoría de los problemas. Este efecto del 20-80, ¿no? Que el 20% de los defectos son causa del 80% de los problemas. Esto ocurre con mucha frecuencia, que unas pocas cosas son el efecto
la mayoría de los problemas. Entonces, para ver esto, pues, bueno, sabéis que en Minitab tengo aquí todo lo que he hecho, igual os puede distraer. Se puede ordenar todas las salidas aquí en el navegador con Minitab, agrupar todos los comandos que voy a hacer por las hojas de trabajo, que es como lo tengo. Entonces, la primera hoja de trabajo, que es esto de los defectos. Bueno, pues la mayoría de las personas están acostumbrados a sectores circulares, ¿vale? Que esto no es un Pareto, esto es contar cuántos defectos hay de cada una de las cosas, ¿vale? Pues vamos a Minitab y vamos a intentar sacar esto. Entonces, en el asistente, por ejemplo, tiene la parte del análisis gráfico, es un sitio por el que podemos ir a los gráficos. Esto es muy visual y aquí aparecen algunos de los gráficos que tiene Minitab. Veremos que hay más. Hay una costumbre, el gráfico circular es muy popular en las organizaciones porque se utiliza desde hace mucho tiempo por aquellos que usan los datos de siempre, los de marketing y dirección, ¿vale? Entonces podría ir al gráfico circular y le digo pues que los defectos, ¿vale? Que lo pongo aquí, los defectos, quiero contar los defectos y podría, ¿vale? Podría verlo esto así. Voy a bajar los datos. Y entonces me dice, efectivamente, el 75% de los defectos es debido al problema de arena, ¿vale? Y nos podríamos concentrar en ese problema. Y como tengo dos huellas, yo no sé si ese defecto se da en las dos huellas. Podía haberlo hecho esto, voy a ir por el atajo, diferenciando entre los dos tipos de huella para ver si el problema ocurre en las dos. O sea que rápidamente Minitab me da este gráfico y puedo apreciar que hay un defecto que dominan las dos huellas. Luego no es un tema, la causa de este problema no tiene que ver con la geometría de la pieza, sino es externo a ello, es lo que concluyo. Bueno, esta es una manera de ver esta información, ya empiezo a encontrar valor de que me puedo concentrar en un defecto. Es mejor, en principio, en temas de mejora continua, usar este otro gráfico, que es el Pareto, que está aquí también, el gráfico de Pareto, donde lo mismo, el defecto y la huella, lo puedo ver de esta manera. Entonces, estoy viendo que el problema de la arena es el mayor, que son 126 casos, seguidos del resto, la fuga por un elemento que son 14, pero además me da una información, el 75% de estos casos es debido a la arena y aquí está la parte acumulada de que suma los dos elementos para poder abordar, para poder decir que concentrándome en uno o en uno de los defectos o en dos de los defectos, pues acumulo pues un porcentaje alto. Si no hay diferencia entre las dos huellas, que es este el caso, pues podía haber hecho el defecto sin separar, sin hacerlo complejo, simplemente solo con uno de ellos, y entonces este es el Pareto más simple que surge, que es interesante, pues un defecto es el 75%, el segundo defecto el 8% y entre los dos 84%. Este 84% es la suma de los dos y justifico que el 80% de los defectos de los problemas es debido a los dos defectos, me podía concentrar solo en uno, ¿vale? Bueno, esto es una cosita sencilla de que representando los defectos con Minitab, pues podría encontrar lo que os he comentado y respondo pues que concentrándome en un defecto, pues sigo adelante. Bueno, como los datos están recogidos en el tiempo y puedo encontrar, tengo aquí apuntado los días, pues podría extraer valor de esta información que tengo de trazabilidad de cuándo aparece el defecto. Claro, está apuntado esto y depende de la habilidad de la persona, de cómo utiliza esta información, encuentra o no encuentra valor.
Por eso yo estoy haciendo estos casos para ver si encontráis una similitud de lo que hago yo con algo que podéis tener ahora adelante en vuestra actividad, o igual en el futuro os acordáis de que la situación en la que estáis se parece a lo que yo estoy haciendo y veis una similitud con las herramientas que yo voy a usar. Yo pretendo inspiraros. Pues, ¿cómo puedo usar el día para ver algo que me aporte valor? Bueno, esto es siempre, el tiempo es crucial para hacer los diagnósticos. Es importante saber si este defecto que he visto, que es la arena, es importante saber si todos estos defectos ocurrieron el mismo día y entonces tengo un problema crónico de un día que igual no vuelve a aparecer, es como si llamamos un cisne negro, no vuelve a aparecer y puedo estar tranquila, o es un defecto crónico, este de arena, que aparece continuamente y entonces tengo que ir a buscar esta enfermedad crónica. Distinguir entre puntual o crónico es muy importante a la hora de resolver problemas, a la hora de buscar las causas. Bueno, entonces, ¿cómo incluyo este día de fusión en la aparición de los defectos? Bueno, hay muchas maneras, ¿eh? Cada uno tiene. Yo os voy a mostrar qué he hecho. Lo voy a mostrar primero aquí en el gráfico y luego os lo digo cómo lo hago. He utilizado el día de fusión, que tengo apuntado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo apuntado los días, y lo que he hecho es poner como si tuviera una plantilla de que pongo los defectos en cada uno de los días. Veis que yo no estoy usando un número, sino voy poniendo las piezas de acuerdo al día en que está apareciendo. Esta es una manera visual sencilla de utilizar la información. A ver, voy aquí. O sea, voy a poner como palotes, ¿vale? Ese gráfico que se llama gráfico de puntos no está incorporado en el asistente. O sea, aquí no está el gráfico de puntos. Esto es de valores individuales, que es otra cosita. No está el gráfico de puntos. Entonces, todos los gráficos en Minitab, todos están aquí y dentro de algunas de las herramientas. En el asistente están los más sencillos. Pues el de puntos es este que está aquí, ¿vale? Es muy útil para diferentes cosas, pero para esto que voy a hacer ahora en particular es muy útil. Es como que usa palotes, palotes, palotes. Pensar en palotes. Siempre que en el proceso uno quiere hacer palotes, pues si fuera Minitab va al gráfico de puntos. Si voy al simple, para que veáis cómo funciona, y yo digo días de fusión, esto es lo que es la información de día, cada una de las filas es un día de fusión, pues va a poner palotes. Si aparecen muchos unos, pone muchos palotes en el número 1. ¿Veis? Entonces lo que hace es pone cuántas piezas se encuentra en cada uno de los días de fusión. Y si aquí hay en el día 30 hay muchos puntitos, es que ha encontrado muchas piezas ahí. Es una manera de ver que hay más defectos en unos días que en otros. Claro, podría haber más defectos en unos días que otros porque se han fundido más piezas, pero hay que comprobar eso y efectivamente en este caso se funden la misma cantidad de piezas cada día. Entonces, si hay más defectos en unos días que en otros, es que la causa que está originando este problema está más activa en unos días que en otros, y en otros días no está activa. Esto es importante, de que podemos hacer bien, pero a veces lo hacemos mal. Luego tenemos oportunidad de, si encontramos la causa que genera estas crisis, resolverlo. No es un problema crónico, pero aparece en varios días. Entonces, este es el gráfico de puntos sencillo, pero si lo quisiera dividir por categorías, porque tengo distintos tipos de defectos, pues en el mismo sitio podría haber puesto, en el mismo sitio no, en el gráfico de puntos que os he dicho antes. Ay, perdón, que no es individual, siempre me confunde la vista. El de puntos, este es el simple. Ahora, si tengo grupos, pues elijo el de grupos y puedo poner los días de fusión por la categoría de efectos. Entonces me hace lo mismo, ¿vale? Día de fusión, pero todas las categorías de defectos que están ahí va poniendo el puntito de acuerdo al defecto que es el día en que ocurre.
pues puedo ver aquí que el defecto que más ocurre, como hemos visto antes, es el de la arena, que es un tema que cuando ocurre le afecta a muchas piezas, pero hay días que no tengo los defectos. Y puedo ver también que los días que ocurren estos defectos no ocurren muchos de los demás, luego son defectos independientes, la causa debe ser diferente. Bueno, pues este caso así de sencillito, de esta lista de datos que tengo, de defectos devueltos por mi cliente que me pide acciones de mejora, pues todavía no estoy con las acciones de mejora, estoy haciendo el diagnóstico, pues empiezo a profundizar poco a poco, de una manera básica. El 76% de los rechazos es un único defecto, no es atribuible a la localización porque ocurren las dos huellas, aparece en días concretos y apenas en otros días, luego no es un problema crónico y es posible hacerlo mejor, entonces tengo que seguir investigando, bueno, dónde aparece y un brainstorming de otras causas, ¿vale? Bueno, normalmente el diagnóstico en fases iniciales, que es lo que voy a hacer hoy, sirve para decir no es, no es, no es y puede ser, puede ser, puede ser. Y con el puede ser es donde uno sigue profundizando con herramientas de modelización o de experimentación, haciendo pruebas para ver si logra encontrar la causa y desaparecer el problema. Pero vais a ver que voy a estar continuamente diciendo no es, no es, no es, porque no encuentro síntomas de aquello de lo que sospecho. Y puede ser, diré, cuando se mantiene el patrón que sospecho, ¿vale? Del síntoma que sospecho. ¿Vale? Voy al siguiente caso. ¿Alguna pregunta de este ejemplo que acabo de hacer? Por ahora no tenemos ninguna pregunta, Lourdes. Muy bien, voy al siguiente caso. Otra vez estoy en una fundición. Bueno, sabéis los que me seguís que durante mucho tiempo estuve en fundiciones, entonces tengo ejemplos que me inspiran de la fundición. Esto es un ejemplo sencillito, 3 variables, muy sencillito, pero que aporta mucho valor en el conocimiento. Estos son espesores en una cota de la pieza. De nuevo, en colada aparece el día en que se ha fundido esta pieza y este molde, esta pieza, en el molde tiene 6 figuras, o sea, salen cada vez 6 piezas, ¿vale? Y es la única información que tengo, espesor, huella y el día en que se funde esta pieza, ¿vale? Entonces, el problema, en este caso, el reto, es no entro en tolerancias, tenemos alto rechazo porque no entro en tolerancias y tengo que intentar tomar acciones, profundizar en buscar cuál es la causa, a ver si es posible fabricar dentro de tolerancias. Si no, tengo que asumir los costes de la chatarra y los recursos de inspección, el riesgo de que se escape alguna pieza y llegue al cliente y tenga una penalización. Entonces, bueno, me piden extraer valor, conocimiento para poder reducir. Esto es lo que voy a hacer. Lo primero, visualizar la información. En lugar de tener una lista de datos o un repositorio de datos, cuando hablamos de entro o no entro en tolerancias, el histograma es una herramienta importante de ver cómo estoy respecto de tolerancias. Y cuando digo ver cómo estoy, quiere decir que tengo que intentar chequear si hay una campana. Entonces esa variabilidad es muy difícil de reducir porque es la variabilidad de un proceso controlado y reducir una campana casi siempre es muy costoso, supone invertir en mejora del diseño del proceso, de cambiar materias primas, proveedores, procesos, esto es costoso. O no hay una campana, y lo cual quiere decir que el proceso no está bajo control, quiere decir que hay causas que entran y salen, y esto es lo que gusta a los que vamos en la mejora continua, no encontrar campanas porque esto es oportunidad de mejora, ¿vale?
Lo ideal es tener los procesos controlables, pero cuando tienes un problema, cuando no entras en tolerancias, pues esperas a ver si hay oportunidad y a ver si no sale una campana, ¿vale? Entonces, lo primero es hacer un histograma, a ver cómo es la distribución de los datos. Aquí veremos que salen muchas piezas fuera de tolerancias, pero no veo una campana. Luego habrá oportunidad. Y hemos recogido la huella de la pieza, pues porque las personas sospechan que igual hay de unas piezas además que de las otras, y esa sospecha ha llevado a esa recogida de datos. Si no hay sospecha, igual no se recogen los datos de la huella, o igual se recogen los datos de la huella porque la tecnología han puesto sensores y los tienen, pero nadie sospechaba de antes. Bueno, el caso es que ahora sí tenemos los datos de cada huella y podemos explotar esos datos para mirar a ver si hay comportamientos diferentes. Bueno, entonces, lo primero, para estos datos de variables continuas y tolerancias, los histogramas son herramientas importantes que pueden extraer valor. Vale, pues aquí tenemos el espesor. De una manera sencilla puedo ir por el análisis gráfico de usar histogramas del espesor. Elijo el espesor y puesto que tengo, bueno, primero lo voy a hacer sin la huella, ¿vale? Voy a reducir el tamaño de la ventana. Aquí lo tengo. Entonces me aporta datos de la distribución del espesor, la media, mínimo, máximo. Yo no sé si esto es mucha variación o no hasta que no le pongo las tolerancias, ¿vale? Las tolerancias están aquí en el proceso, son 3.15 y 3.25. El Minitab con la versión aquí, con esta versión 19 le doy al ratón derecha y en sumar es donde están meter las líneas de referencia de 3, he dicho 3.15 y 3.25, 3.15 y 3.25. Y ahora cuando le meto las líneas de referencia, ahora ya puedo ver que esta variación es muy grande porque no entran las piezas ahí dentro, ¿vale? Bueno, pues el histograma sirve para, primero, no hay una campana, luego hay oportunidad de mejora. Y si hago la campana, pues lo hago para cada una de las huellas, para ver si hay algún patrón especial. Y aquí también hago con doble clic y ratón derecha, le sumo las tolerancias. Ahora no sé por qué no me deja aquí. Bueno, no me voy a parar. Veo que están desplazadas unas para un lado y otras para otro. La versión 19 de Minitab es muy visual el análisis, la selección de los gráficos que están aquí, pero no están todos los gráficos, ¿vale? Hay más gráficos en este botón de gráfica, y podría hacer aquí, ¿veis que está ahí el histograma? ¿Vale? Y puedo hacer de igual manera el espesor ahí, ¿vale? Son un poquito más sencillos los gráficos, pero se interacciona más fácil desde el propio gráfico con el ratón a la derecha. Se trabaja, está distinto el cómo aparecen en el agregar. Aquí están para añadir las líneas y sin embargo en el asistente está de manera diferente. Cuesta un poquito acostumbrarse. Es más, me gusta más cómo está dispuesto en la parte de gráfico. Bueno, pues lo que os comentaba, cuando voy buscando reducir la variabilidad, el histograma es importante porque es una variable continua y podría decir la variabilidad es alta y no permite entrar en tolerancias y en estas huellas puedo encontrar que unas salen a pequeña y otras salen a grande. Bueno, un gráfico que compite con el histograma es el de cajas,
¿vale? Que también es para variabilidad. Voy a seguir por aquí, por las gráficas. El de cajas, podría hacer un gráfico simple de todos los datos del espesor y puedo ver, añado las líneas de referencia, 3.15 dicho y 3.25, y puedo ver que las piezas no entran en tolerancias e incluso tienden a ir por arriba. Y si además en lugar de este gráfico digo, ¿y cómo es la distribución de estos datos por huellas? Pues puedo ir al gráfico de cajas por categorías, que serían las huellas, y el mismo gráfico de espesor por huella. Aquí encuentro mucho valor. Voy a poner las tolerancias y me paro un poquito. Acabo de encontrar una gráfica que me da insights, ¿no? Pistas. Perdón, tengo las ventanas abiertas. Está pasando una máquina de limpiar las hojas de los árboles. Vale. Aquí acabo de encontrar un insight, ¿no? Una pista de que las piezas no entran en tolerancias, pero influye mucho la huella de donde viene del molde. Y hay piezas que están muy grandes y otras piezas que están muy bajas. Luego empiezo a encontrar una pista que la causa de no entrar en tolerancias tiene que ver algo con la disposición de la pieza en el molde. Bueno, esto es lo que está puesto, lo que hemos, en este caso, el histograma casi no deja ver porque, claro, dibujar muchos histogramas de distintas huellas no ayuda mucho a la vista a encontrar esto que acabo de decir, y sin embargo las cajas, como todo te lo pone en una única gráfica con las categorías, es muy interesante para encontrar pistas de este tipo, ¿no? Que el comportamiento de una variable continua puede ser diferente según las categorías. Pues esta es una herramienta muy potente. Bueno, pues voy a seguir adelante porque tanto el histograma como la web como las cajas, aquí no veo la trazabilidad en el tiempo. Entonces me puedo confundir en el diagnóstico y puedo concluir que las huellas 4, 5 y 6 son más grandes que la 1, 2, 3 y ser este tema un problema ocasional. Hombre, ya veo que no, porque no hay datos por aquí abajo, pero hacer conclusiones de herramientas que agregan información, como son las cajas y los histogramas, es peligroso. Si tienes datos en el tiempo o con otra estructura, es bueno ver el detalle de las cosas para ver si este comportamiento general se mantiene en el tiempo. Entonces voy ahora con esta pista que me ha dado de las huellas a ver cómo es el comportamiento en el tiempo. Entonces, en el tiempo, la pregunta es si grafico los datos en el orden temporal y podría poner un color para cada huella porque así me permite ver el comportamiento. Entonces me hago la pregunta de si el mismo color de las piezas que son grandes son del mismo color y las piezas que son pequeñas son del mismo color, porque si fuera así, la huella tiene que ver algo con el problema. O sea, lo que pretendo transmitiros es que uno se tiene que imaginar qué espera ver y luego va a mirar, ¿no? Entonces, voy al gráfico. Hay dos maneras de hacerlo, o a través de la gráfica o del asistente. En este caso, si voy por la gráfica, lo que voy buscando es saber si los puntos de abajo son distintos el color que los de arriba. Si voy con este asistente que me puede graficar los gráficos unos encima de otros, también en la gráfica, pero más complicado, pues voy mirando aquí si la línea del color se superpone, ¿vale? Bueno,
tengo aquí los datos y tengo la información temporal. Si no tuviera la información temporal, si yo no he ordenado que se recoja la fecha en que se produce la pieza, no puedo graficar. O sea, es importante, cuando alguien me dice qué datos recojo, pues el tiempo es súper importante para valorar los procesos, ¿vale? Bueno, pues en gráfica temporal, gráficas de tiempo, graficar los espesores es muy sencillo, pues como uno hace en el Excel, ¿no? Pues lo graficas. Perdón que tengo guardado una cosa por ahí, por oculta. Bueno, simplemente uno va al espesor. No, si uno no está acostumbrado, lo que hace Minitab es, piensa que este es el orden de los datos, y uno si mira así esto desde lejos, pues no encuentra ningún insight, ninguna pista que le ayude a profundizar en el problema. Voy a añadirle las tolerancias, que son 3.15 y 3.25. Claro, uno lo que ve es que le salen piezas grandes y le salen piezas pequeñas. Aquí veo una subida, ¿no?, del espesor, pero luego no ve ninguna pista que le ayude a profundizar, a no ser que tiene como sospecha que igual esto tiene que ver algo con la huella y quiere ver a ver si las de arriba son de una huella y entonces tiene que ver con la huella. O sea, el proceso de profundizar en los problemas, en el dolor del paciente, depende de lo que tú sospechas. Si uno no tiene sospechas, no puede profundizar. Entonces, si sospecho que es la huella, ¿cómo puedo ver? Bueno, pues es muy sencillo. Yo puedo hacer doble clic en los puntitos y le digo, ponte de distinto color según el grupo huella. ¿Vale? Entonces ahora sí que veo, porque voy buscándolo, que aquí están los puntos azules, que es la huella 1, las pequeñas son 1 y aquí veo mucho naranja, que es 6. Incluso digo, ¿dónde está el 5? Pues también está por ahí arriba. ¿Y dónde está el 4? Pues el moradito está por ahí arriba. Y el 3, que es el verde, está un escalón más abajo. Y el 2 está que es el rojo, un escalón más abajo. O sea, hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando uno lo ve, ya lo ve siempre, pero uno le suele costar encontrar a veces a los ojos la pista. Pero una vez que lo ve, ya se fija para siempre. Pues acabo de encontrar este insight, que lo he visto de otra manera, de forma estática con las cajas, pero aquí veo que la huella 1 es más pequeña que las demás siempre, y la huella 6, 5, 6 es más grande que las demás siempre, independientemente de cuándo estoy haciendo esto en el tiempo. Minitab asume que los datos los has recogido en orden temporal, y esto del índice quiere decir pieza 1, pieza 2, pieza 3. Puedes poner la colada aquí abajo si quieres, haciendo doble clic, le dices que en el tiempo de ahí abajo ponga, le llamamos sello, el valor de la colada. Entonces ahora te pone, todos estos son de la colada 1, luego de la colada 2, de la colada 3, de la colada 4, 5 y 6, ¿vale? Bueno, pues estamos viendo ahí un gran ruido, y es independiente del día que hago las piezas. Luego empiezo a pensar que el hecho de no entrar en tolerancias no tiene que ver con la química del caldo, porque siempre sale el mismo patrón. Empiezo a pensar, no es el caldo, no es la operativa, no del trabajo, no es las propiedades de la arena de los moldes, no es la compactabilidad, no es el equipo de medida, porque este problema de las piezas, de la variación, ocurre todo el rato en el tiempo. Empiezo a descartar y tiene que ver algo con la disposición de las piezas. Bueno, pues el gráfico temporal veis que aporta mucho valor al diagnóstico.
no voy a meterme en el que acabo en este otro. Ay, perdón. A ver. Uy, he hecho algo que me carga. A ver, un momentito. Vale. Con el asistente se puede hacer este otro, que es muy parecido, pero voy a ir más derecha al tema, al multivari, que me gusta mucho para este tipo de problemas, ¿vale? Hay otra manera de ver esto, que son con los gráficos multivari. El nombre multivari es múltiples causas de variación. Cuando en un proceso tienes recogida información de distinta orden en cuanto a cómo ocurre en el tiempo. Me explico. Algunos valores de la información están referidos al largo plazo, como puede ser colada. Tengo la cola del día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otras cosas tienen que ver con el muy corto plazo, que es en un momento la posición de la pieza. La huella 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Bueno, es pura casualidad que os puede confundir que tengo 6 huellas y 6 días de colada, ¿vale? Entonces, las huellas son que en un molde caben 6 huellas. Estos están muy cercanos en el tiempo, porque están unas al lado de otras, pero luego están los días, que es el largo plazo. Claro, si hay un problema con la química del proceso sería el largo plazo. Si hay un problema con algo que está alrededor de la pieza, que pueden ser los utillajes o el propio molde, la placa, pues sería el corto plazo. Distinguir entre si la pista, si hay asociación entre el problema y el corto plazo o el largo plazo es muy importante, porque uno piensa diferente cuando va buscando cosas que cambian con el tiempo a largo plazo, como pueden ser las materias primas, o cuando tiene que pensar en algo que cambia en el corto plazo, que puede ser los utillajes, ¿vale? Que estén descompensados. Entonces, esta distinción de cómo ocurre el problema es muy importante en los procesos de mejora continua. Y para poder distinguir por dónde tengo que ir, tengo que haber recogido información asociada al corto plazo o al largo plazo, si no, no puedo mirar, ¿vale? O sea, el pensamiento dirige la recogida de datos. Pues en este caso, está preparado este ejemplo para que veáis. Yo he recogido datos del espesor y he recogido una información que es del corto plazo, que es la huella, y he recogido de esa misma pieza una información del largo plazo, que es el día en que se fundió. Pues cuando tengo los dos, una manera diferente de ver los datos que esta que he visto, que es del tiempo, es a través de los gráficos multivari, que están escondidos, no están aquí en gráficas, porque es una herramienta que solo lo usamos los de empresa, los de procesos industriales, y aquí están las generales. Entonces, las herramientas de empresa de procesos industriales están aquí en estadística, herramientas de calidad. Y hay algunas, aquí está el Pareto, pero también está aquí los multivaris. Entonces, yendo a los multivaris, puedo poner, entonces, voy a borrarlo para que entendáis cómo lo hago. Vale, entonces la respuesta es el espesor. Y aquí tengo hasta 4 factores que puedo utilizar para hacer los multivaris. Os recomiendo que la primera vez que vayáis al proceso pongáis el factor 1, el que está más, el que representa el más corto plazo, que en este caso sería la huella, y así vayáis creciendo hacia el largo plazo, el más largo plazo. Aquí, como solo tengo 2, pues la huella es el factor de más cercano y el siguiente sería la colada. Pero podría haber sido la huella, la hora, el día, el año, ¿vale? Bueno, pues la información que surge, voy a ponerle al gráfico las líneas de referencia. Hemos dicho que eran 3.15 y 3.25. Esta es una manera diferente de ver los datos
aquí sigo teniendo el tiempo, que es el día, pero en lugar de poner el gráfico temporal en el tiempo, o sea, cada día, cada uno de estos dibujitos, esto es una colada y tengo el punto rojo que es la media de la colada y este otro punto la media de esta colada. Entonces, la línea roja es como evolucionan las coladas, los promedios de las coladas. Y veis que esto se mueve muy poco, lo cual quiere decir que todo aquello que cambia con las coladas no está afectando al espesor. Luego, todo aquello que cambia con la colada no es la causa de la variación en el espesor, es otra cosa. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Dónde se mueve mucho el espesor? Pues en estas líneas que estoy viendo aquí se mueve mucho. ¿Qué son estas líneas? Pues son las huellas. Cada uno de estos puntos esta es la huella 1, la huella 2 la pone cruzada, la huella 3, la huella 4, 5 y 6. Son el promedio de todos los datos que tengo de la huella 1 de la colada 1. No os he dicho que en la colada 1 tengo aquí, veis, una pieza de la huella 1, pero si sigo para abajo tengo otra pieza de la huella 1, o sea, en un mismo día tengo varias piezas de la misma huella. Entonces lo que me está haciendo aquí, lo que me está haciendo es el promedio de todas las huellas 1 y estos puntitos son los promedios y los puntitos pequeñitos son todas las que tengo de esa huella. Entonces veis, el gran movimiento de no entrar en el espesor se está debiendo a esto que está uniendo y eso que está uniendo son las huellas. Luego es otra manera de ver que las huellas son las que están provocando el movimiento y además están viendo mis ojos que siempre estoy encontrando el mismo patrón, que es pieza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al cerebro me dice 4, 5, 6, ¿cómo has puesto los nombres en el molde? Bueno, pues la 4, 5, 6 es abajo del molde, 1, 2, 3 es arriba del molde. Me está diciendo que hay una causa asociada al arriba y al abajo del molde, que es el que está provocando esta variación. Entonces empiezo a pensar, ¿vale?, en que hay algo asociado al molde ahí dentro. Puedo poner la colada y la pieza, pero también puedo poner al revés, no me obliga a la mente a seguir por un lado. Hay veces que los ojos ven mejor la información de otros. O sea, podría haber puesto aquí las 6 huellas y ponerlas coladas. Se podía haber hecho el minitab al revés, haber puesto aquí al revés, primero la colada. Os he dicho que os aconsejo empezar con el corto plazo y el largo plazo, pero yo me gusta dar a los ojos las dos cosas. Entonces puedo poner la huella aquí, entonces esto sería el tiempo, las coladas. Entonces ahí veis un gran movimiento que es por las huellas, lo mismo que estoy viendo, y ahora dentro de cada huella cuando pasa el tiempo no veo nada excepto la colada 1 al resto que está cambiando. Bueno, vale, pues este problema que empezó, quiero entrar en tolerancias, os recuerdo de primera imagen para extraer valor, hago histogramas o diagramas de cajas y veo que tengo una gran variabilidad, no entro en tolerancias y hay algo, no hay un patrón de campana, luego posiblemente está el proceso fuera de control, posiblemente encuentro alguna pista si tengo la información adecuada. Tengo suerte de que he recogido la información de las huellas porque probablemente las personas piensan que igual hay diferencias entre huellas. Encuentro pistas con las cajas, pero aquí no está el orden temporal. Grafico las cajas, los datos en orden temporal con colores y empiezo a ver colores por arriba y por abajo. O sea que cuando uno hace gráficas temporales con los colores intenta ver si siempre el mismo color aparece en el mismo puesto.
Este es un gráfico potente, de gráfica temporal con colores, que se pueden usar con otras herramientas como puede ser el Excel, por ejemplo, pero aquí mucho más sencillo que con el Excel, pero ya este gráfico que no es muy potente en Minitab, en Multivari, porque ya me dan unos patrones que me ayuda mucho a entender mejor con el Multivari que con el gráfico temporal, ¿vale? Diagnóstico que hago con este caso. No entra en tolerancias, veo una variabilidad que no es estable, no se aprecia diferencias al observar el proceso en el tiempo, siempre es el mismo patrón, luego no es materias primas porque ese patrón de variabilidad se mantiene en el tiempo, encuentro diferencias significativas entre huellas y sobre todo una arriba y abajo, entonces tengo que seguir investigando en causas que pueden cambiar en el arriba y abajo. Esto está basado en un caso real y encontramos que la causa que hacía que las piezas de arriba y abajo sean distintas es un problema muy típico en la fundición de arena, que es en este caso en las fundiciones, se abren los utillajes, se abren las cajas. Entonces es muy difícil evitar esto que se abran las cajas y bueno, hay que controlar mucho las presiones y la colocación de los utillajes y hay veces que es más fácil compensar, entonces cambiar los moldes y hacer que los moldes sean figuras diferentes para compensar el efecto de los procesos, que es lo que acabamos haciendo, ¿vale? Bueno, ya veis que pongo en rojo que normalmente en estas etapas del proceso acabamos diciendo no es, no es, no es, puede ser algo de arriba y abajo y por ahí uno sigue profundizando con cosas más sofisticadas. Vale, voy al caso siguiente. Esto no es un proceso industrial. Estos son datos de colegios en los que se les han hecho encuestas a los alumnos sobre aptitudes tecnológicas. Y tenemos más de 30 centros, datos de alumnos que han respondido a las encuestas y no todos los colegios tienen la misma cantidad de alumnos, no tenemos la misma cantidad de cuestionarios. Entonces esto interesa a la Delegación de Educación extraer valor de toda esta cantidad de datos. Bueno, hay costumbres de cómo se extrae valor. La costumbre que hay en este tipo de instituciones es hacer promedios de cada uno de los centros y ordenarlos de cuál es el centro que tiene la media más alta y cuál es el centro que tiene la media más baja y mandar esta información a los centros, ¿vale? No es una manera de trabajar los datos adecuada, ordenar una lista de menor a mayor, como lo veréis un poco que voy a intentar transmitiros. ¿Vale? Los datos los tengo aquí. Bueno, he hecho varias cosas con ellos, pero vale, los datos originales son estos. Voy a poner aquí con un colorín. Vale. Estos son los datos originales. O sea que cada fila es un alumno que pertenece a un centro que en la competencia 1 ha sacado un 4,5 sobre 10 y en la competencia 2 tecnológica ha sacado un 3,78. Este es un segundo alumno pues con mejores notas de competencia. Entonces, hay diferentes centros, ¿vale? Y entonces todos estos datos uno quiere extraer valor para poder conocer cómo se está comportando en los distintos colegios y bueno, extraer el máximo valor, la máxima información, sabiduría que me permite mejorar, ¿vale? Bueno, pues estos datos, lo típico es sacar resúmenes, eso está acostumbrada la gente, ¿vale? Entonces yo puedo sacar resúmenes de estos datos, pues en estadísticas básicas, mostrar estadística descriptiva de las dos competencias
pues puedo elegir aquí qué estadísticas quiero sacar. Pues lo típico suele ser la media, el mínimo, el máximo. Voy a quitar ahora la desviación típica, ¿vale? Para no tener demasiadas cosas. ¿Cuántos datos tengo? Y voy a añadir la mediana, el cuartil primero y el tercero, ¿vale? Entonces yo decido qué estadísticas quiero obtener y de las dos competencias. Y aquí tengo un resumen rápido de que tengo 4.100 alumnos en total y en la competencia 1 tienen de media 6,3 y en la competencia 2 tienen esta otra media. Hay alumnos que tienen 0, que es el mínimo, y otros que tienen 10. O sea, tengo el rango de los que tienen perfecto. Y la mediana, si miréis la mediana con la media, es un poquito más alta que la media en los dos casos. Bueno, se pueden sacar resúmenes, pero los números ayudan muy poquito a entender lo que está pasando, ¿vale? Voy al PowerPoint para que veáis lo que he hecho y luego lo replico. Esto es lo que he hecho. Es mejor que este resumen de información lo vea de forma visual, ¿vale? Entonces, las cajas pueden servir para obtener esta información y el cerebro ve más cosas, porque yo pongo la competencia 1 la caja y la competencia 2 la caja, en lugar de esta fila con números, aquí estoy viendo la raya del centro es la mediana, ¿vale? Este valor de 6,47 que es la competencia 1 y 5,48 la raya de la mediana. El circulito es la media, que es un poquito más baja que la mediana. ¿Por qué la media de los datos es más baja? Pues porque tengo todos estos datos aquí que me los marcan Minita como anómalos o aberrantes, porque son muy distintos al resto, que son notas de 0 o de 2 cuando la mayoría están aquí. Y estos valores tan bajos, cuando haces la media aritmética, está bajando en la media. Sin embargo, no afecta la mediana porque la mediana es el valor del medio. Da igual que estos números estén muy alejados, los valores del medio siguen siendo los mismos. Es mejor la medida de mediana que de media, es una medida más robusta. Y luego la caja, el valor de arriba de la caja es el cuartil 3, que en el caso de la competencia 1 el cuartil 3 es 7,57. Cuartil 3 quiere decir que hay 25% de datos por encima de 7,57 y 25% de datos por debajo de 5,27. Entonces, si las cajas son muy estrechas, es que o sea, entre los dos cuartiles está el 50% de los datos y la caja es muy estrecha, está muy concentrados los datos y las cajas son más anchas, como este caso, el 25% de los datos está por encima de 6,69 y por debajo de 4, aquí hay más distancia, quiere decir que hay más dispersión en los datos. Bueno, mucho mejor mirar los procesos o los datos de los colegios con cajas que con números. Yo miro los números y me olvido, miro una caja y sé que una está encima de la otra, recuerdo cuál es, recuerdo que esta es más variable, recuerdo que hay datos aberrantes y recuerdo probablemente, si pongo un poquito de empeño, perdón, dónde están las medias, ¿vale? Mirar la diferencia en una y otra de trabajar con medias, insisto, o la mediana cuando hay aberrantes. Entonces percibo muchas veces con la media de que las notas son más bajas porque tengo alumnos que no deberían de haber contestado esto porque no sé por estos ceros de aptitud tecnológica probablemente son personas que sacan 0 no porque no ha funcionado el plan de educación, el plan previsto, sino por otras causas, o no han estado en el programa o no sé, ¿vale? O no han entendido el examen y lo han entregado en blanco por otras circunstancias. Estos alumnos no debieran de entrar a formar parte de la valoración del programa. Hay otras causas, ¿vale? Entonces, las medias no son buenas para este tipo de cosas. Bueno, una cosa que se hace con mucha frecuencia, que es ordenar, hacer las medias ahora de cada centro para ver si hay un centro mejor, ¿verdad?
Entonces voy a poner las medias y voy a poner las medianas y lo voy a guardar y mirar que hay mucha diferencia entre el número de alumnos. Mirar esta parte derecha. Hay centros con 100 alumnos y hay otros centros con 34 con 8 datos. Esto influye mucho porque depende de cómo son las personas que se presentan. Primero, el que haya muy pocos alumnos influye más en la variabilidad de la medida. Es más fiable una medida con muchos datos que con pocos datos porque los propios alumnos te pueden influir en la variación. Entonces, nos creemos más las medidas de muchos alumnos, ¿vale? Bueno, aquí lo que he hecho es ordenar los centros por su nota. ¿Por qué nota? He cogido la nota, en vez de la media y la mediana, he ordenado los centros por la competencia 1. ¿Ves? Que va de más a menos. Esto es una práctica muy habitual y igual acaba incluso alguna persona diciendo que el centro 35 es el mejor, seguido del 4, del 27, del 5. Búscate dónde estás y verás todo lo que tienes por mejorar, ¿no? Como si tu posición es porque sabes, tu centro sabe menos que todos los que van por delante. Esto es una costumbre muy mala y no adecuada. Y lo mismo, el último es el peor y todos los que están por encima son mejores que tú. Pues eso no es cierto, porque vuelves a hacer otra vez una encuesta de competencias y probablemente cambiará mucho el orden de esto porque es debido al muestreo y a la manera como preguntas y cómo se responde y quién se presenta a la encuesta. Entonces, cuando tú repites una encuesta y esto se mueve, es que esta posición no es debido a diferencias significativas, sino que es debido al ruido de que tiene el sistema. Y sin embargo, es una costumbre que se utiliza mucho, por eso es una costumbre. Y claro, hasta te aparece un gráfico muy bonito cuando ordenas esto, ¿no? Me voy a Minitab. Entonces, he ordenado los datos. Puedo ir aquí a estadísticas y le puedo decir que en estadísticas básicas, puedo decir que me almacene, perdón, le puedo decir que me almacene los datos de las competencias por centro, o sea, que me almacene los datos de qué estadísticas. Puedo decir que me guarde la mediana y la cantidad de datos que tengo de las competencias por centros y lo que me hace es, vale, perdón, se mueve esto, vale. Entonces, esto de aquí es lo que acaba de hacer, ¿ve? Y me dice, el centro 1 tiene de mediana 6 en la competencia, esto es la competencia 1, para que no me sigáis, vale. Vale, entonces me dice, el centro 1 tiene de mediana 6 en la competencia 1 y en la competencia 2 4,5. O sea, rápidamente tengo la mediana de esos datos, ¿vale? Podría ordenarlo, ya lo he ordenado aquí, ¿vale? Aquí está ordenado, ¿vale? Según la competencia, ¿vale? Estas son las competencias ordenadas de más a menos. Y digo que ahí puedo, este gráfico de ordenar, de presentar las notas de las medianas de la competencia en el tiempo, según la escala del, pues aparentemente es una gráfica muy bonita. Voy a poner aquí todas las notas o sea, todas las etiquetas de los centros con un ángulo de 90 para que me quepan todas. Fijaros que digo, uy, mira, este es el que más nota ha sacado, que es el centro 35,
y este es el que peor nota ha sacado, el centro 6. O sea que podría mandar a todos los centros, búscate dónde estás y puedes ver cuántos tienes por encima y cuánto tienes por debajo. Esto transmite un mensaje de que hay un ganador y todo lo que está por detrás son peores, y hay un gran perdedor y todos los que están por delante son mejores. Y esto no es así. O sea, puede ser, como os he comentado antes, que vuelva a pasar la encuesta incluso a los mismos alumnos y se ordenan los centros de manera diferente. Luego, quiere decir que este orden no está instaurado así en la sociedad, sino que esto es fruto de la variabilidad, de la medida de las personas. Entonces, no es conveniente ordenar aquello que no existe orden. Entonces, ¿cómo se debiera de trabajar esto? Entonces, os he puesto aquí en el... estas medias nos está escondiendo el problema de la variabilidad. Si hubiera graficado las cajitas de los datos para cada uno de los centros, la percepción es totalmente diferente, porque veis que la mediana de los centros pues varía, podría ordenarlos de más a menor, pero fijaros la gran variabilidad que hay en las notas de los alumnos. Entonces, cuando uno percibe que hay una gran variabilidad en la nota de los alumnos, empieza a entender que este valor de la mediana con la cual estoy ordenando los centros está muy afectada por los alumnos que están ahí, que igual se mueve esta nota por los alumnos. Esta variabilidad que está de fondo debería de influir en la decisión de cómo se comportan los centros. Si solo me fijo en la mediana, no es adecuado. Entonces, ¿cuál es la herramienta adecuada para contestar la pregunta de si hay diferencia entre centros en competencias tecnológicas? Pues es una herramienta que está dentro de Minitab en análisis de medias, ¿vale? Que lo que hace es poner las medias de los centros y pone unos intervalos de confianza que dependen del tamaño de muestra y que te da un poco la confianza que tienes en ese dato, ¿vale? Me explico, con todos los centros sale una nota media de 6,4 en la competencia 1. Y entonces lo que te hace son unos intervalos que te está chequeando si hay evidencia de que tu centro tiene una nota superior o inferior a esta media, teniendo en cuenta la variabilidad que tienes en los estudiantes. Entonces, según esto, solo hay 1, 2, 3 centros que puedo decir que su aptitud, competencias tecnológicas son superiores a la media, porque a pesar de la variabilidad que tiene, superan los límites. Luego tengo confianza de que este valor tan alto en media no es debido al azar, sino que algo tiene. Y solo hay 2 centros que tienen una media que puedo decir que hay evidencias que son diferentes respecto a la media global. El resto de centros que están por ahí con valores diferentes, pues no tengo evidencias de que este centro que tiene la nota muy baja de verdad tenga unas aptitudes tecnológicas bajas, porque este centro que es el centro 34 y que tiene un intervalo muy grande, o sea que le permito variar todo eso sin tomar la decisión de que es distinto, le permito variar todo eso porque este centro tiene muy pocos datos. Es el centro 34 que solo tiene 13 alumnos. Entonces, con 13 alumnos ha obtenido una nota baja, pero no me atrevo a decir que no sea por influencia de los pocos datos. Si llega a tener una nota baja con muchos alumnos, es evidente que el centro es peor en esas competencias, pero con pocos podría ser azar, ¿vale? Lo mismo que este otro que está aquí con la nota baja. Entonces, la herramienta, esta es la herramienta para los gestores de educación, comparar centros, y solo los que salen fuera puedo decir que son diferentes. Los que están dentro puede ser perfectamente azar, no hay evidencia de distinción y nunca los ordeno. Esto debería de instaurarse muchísimo en las organizaciones. Diagnóstico. Pues lo que acabo de decir. Hay mucha diferencia en las notas medias, hay desde 10 hasta 0, pero la mayoría, bueno, por ahí dentro. Muchas
mucha variabilidad entre alumnos, de un mismo centro. Los alumnos de los centros mejores y peores no son homogéneos. Quiero decir que este centro, que es el centro 4, que es evidente que tiene mejor nota, pues este centro 4, bueno, veis que está más arriba, pero también muestra dispersión. O sea, no estoy encontrando todos los alumnos del centro 4 con nota 8. El centro 4 también tiene notas 4, ¿vale? A eso me refiero de que no son homogéneos los alumnos de cada centro, sino que hay gran dispersión. Entonces, la costumbre de ordenar no es apropiado y si uso esa herramienta se pueden distinguir a 5 centros en la lista que pueden ser referentes para tomar acciones de mejora y sobre todo hay 3 que pueden ser referentes para estudiar por qué ellos destacan para aprender los demás. Y si voy a tomar acciones de mejora, no tomaría sobre todos, que igual los tropeo y requieren otro tipo de acciones. Acciones de mejora empezaría con estos 2, ¿vale? No acciones contra todos, ¿vale? Seguir investigando. Aquí veo. Y tomar muestras mayores y de calidad, mejorar cuestionarios para reducir la variabilidad y entender más el proceso. Bueno, quería inspiraros en este caso un ejemplo muy original de cómo extraer valor de los datos de este tipo de procesos saliendo de ordenar una lista, ¿vale? Vale, ¿cómo voy de hora? Vale, voy a ir acabando. Y este otro proceso es de pintura. He sacado de internet esta foto. Eso es una pintura por cataforesis, o sea que se sumergen piezas en diferentes cubas de pintura donde hay unos electrodos que crean unos campos magnéticos para que se adhiera la pintura a las piezas, ¿vale? Entonces las piezas están colgadas de esta manera y hemos cogido datos de en qué columna está colgada la pieza y en qué fila está colgada la pieza y hemos medido a cada pieza el espesor de la pintura porque este espesor de la pintura tengo unas especificaciones de entrar en unas tolerancias. Este es un proyecto también basado en una experiencia real. Teníamos la hipótesis, como esto va entrando, saliendo, entrando, saliendo, las primeras que entran son las de abajo y son las últimas que salen. Entonces, las piezas de abajo son las que más tiempo están en el proceso, en teoría las que más pinturas tienen y las de arriba las que menos. Bueno, pues el equipo de mejora creía que iba a salir un patrón arriba y abajo. Veis que hemos recogido los datos. Esta es como si fuera este bastidor. Las piezas de aquí abajo son colores verdes, que son las de más pintura, y las azules, que son las de menos pintura. Esperábamos que fuera como verde, azul clarito y azul oscuro. Y sin embargo sale un tema concéntrico, que las piezas con menos pintura no están aquí arriba, sino que es un tema concéntrico. Los trabajadores se sorprendieron de esto y no se lo creyeron. Recogimos muchos más datos intentando mantener esta trazabilidad del orden de las piezas y surgió constantemente este patrón concéntrico. Así encontramos una explicación y era que aparte del arriba y abajo había un efecto colateral que era el de los electrodos que no estaban bien, estaban desgastados y no estaban bien colocados y cuando lo arreglamos reducimos este problema. Bueno, solo para deciros que nos dio mucho valor estos gráficos de colocación de las piezas para visualizar el problema y este gráfico de visualización que se ha instaurado con herramientas digitales para mirar el proceso de esta manera. O sea, cuando encontramos que con una herramienta podemos entender más los problemas, transmitimos al departamento digital de vamos a mirar los problemas de esta manera, ¿vale? Pues el Minitab este problema está aquí, ahora mismo acabo.
Entonces, si yo tengo la pintura y tengo las coordenadas de en qué fila y columna están colocadas las piezas, pues en los gráficos de contornos, que ya me imagino mirar las cosas de esta manera, elijo la pintura y elijo las dos variables, la Y y la X, que le he llamado fila y columna, entonces surge rápidamente esa información que ayuda mucho a entender que en el corazón del bastidor hay menos pintura. Nos costó muchísimo entender cuál era la causa de esto hasta que llegamos con los electrodos y se arreglaron y se mejoró mucho la variación en la pintura. Bueno, solo recordaros, como he dicho antes, que en el futuro pues seguiremos con seminarios de aportar valor con la predicción y de aportar valor con la experimentación, ¿vale? Nada más por hoy. En el documento que os haré llegar también tenéis material para entrenaros e inspiraros con Minitab, dos libros que recomiendo para un pensamiento visual. Y nada, quedo a expensas de preguntas que podáis hacer. Como os ha comentado Antonio, me dedico mucho a entrenar a personas en Six Sigma o en herramientas y bueno, me podéis localizar también en la web de nuestra empresa o en LinkedIn. Encantada de que seamos contactos a través de LinkedIn. Quedo a expensas de vuestras preguntas. Muchas gracias, Lourdes. Por ahora no tenemos ninguna pregunta. Vamos a dar unos minutos. Entre tanto, no sé si podrías enseñar la penúltima diapositiva donde recomendabas el material y los libros, porque se ha visto muy pequeñito. A ver si lo podías poner un poco más grande. Sigue siendo pequeño esto, ¿no? Sí, bueno, pero por lo menos se puede leer. De todos modos, sí que lo facilitaremos a los asistentes, como has dicho. Sí. ¿Vale? Pero al menos que ahora puedan hacerse una idea. Sí. Bueno, aquí hay una charla, un vídeo, una charla sobre la variabilidad de los procesos. Yo tengo una cuenta en SlideShare, no sé si lo conocéis, es un... Sí. Vale, es gratuito de compartir materiales y cuando suelo hacer, bueno, charlas y tal, suelo poner el material ahí, que hay más cosas aparte de lo que hago con vosotros. Ah, perfecto. Tenemos un libro que lo hicimos en la Politécnica de Cataluña y que suele ser libro de texto en ingeniería, que podéis bajaros de ahí el material. Hay dos libros que me gusta, este de Tu mundo en una servilleta, que me encanta, resolver problemas y vender ideas con dibujos, es para hacer pensar, y uno de Six Sigma. Y en cuanto a prácticas para inspirarse con Minitab, pues por supuesto están temas de descargas desde YouTube de Minitab, ejemplos, noticias que hacéis vosotros en el link, el blog de Minitab, y simplemente si entras en YouTube y Minitab, esto es impresionante todo lo que sube, ¿no? Uno no tiene tiempo. No, desgraciadamente es imposible. Ya, pero hay muchas cosas. El tema no es las herramientas, lo más importante, lo que os he dicho, esto es como es médico de proceso. Lo importante no es que existan escáneres o rayos X, el tema es cuanto más sabes, más habilidades adquieres de cómo mirar las cosas, mejor usas esas herramientas. Entonces lo que pretendía es inspiraros a el modo de pensar como uno lo lleva, y los datos han de venir en función de lo que uno sospecha, es la rueda, ¿no?